Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un verdadero placer tenerlos por aquí hoy, reunidos una vez más para compartir historias que estoy segura, resonarán en lo más profundo de sus corazones. Prepárense porque en el vídeo de hoy nos embarcaremos en un viaje emotivo, un viaje que nos llevará a explorar un tema que, como bien advierte nuestro título, nos hará llorar. Y cuando digo llorar, no me refiero a un llanto de tristeza, sino a esa lágrima que brota de la emoción pura, de la admiración profunda y de la profunda conexión humana. Hoy nuestro foco de atención está puesto en un actor que ha cautivado a audiencias en todo el mundo con su talento innegable y su carisma arrollador, Afra Mert Ramazan Demir. Y vamos a desgranar ese gesto particular, ese acto que en su aparente sencillez, encierra una potencia emocional inmensa. Sé que el título puede sonar un poco dramático, pero créanme, la historia detrás de este gesto es verdaderamente conmovedora y merece ser contada. Así que si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invito cordialmente a que se unan a nosotros. Denle al botón de suscripción, esa campanita que les asegurará que no se pierdan ni uno solo de nuestros futuros vídeos, llenos de historias fascinantes, curiosidades del mundo del entretenimiento y mucho más. Su apoyo, sus comentarios, sus me gusta, todo eso significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir adelante, buscando las historias que les apasionan. Ahora acomódense, pónganse cómodos y permítanme guiarlos a través de esta narrativa. Afra Mert Ramazan Demir, para quienes tal vez aún no lo conozcan, es un joven actor turco que ha emergido con una fuerza impresionante en la escena internacional. Su popularidad ha escalado vertiginosamente en los últimos tiempos, principalmente gracias a su papel protagónico en una serie de televisión que ha logrado conquistar corazones y mentes en rincones insospechados del planeta. Su talento es, sin lugar a dudas, indiscutible. Su presencia en pantalla es magnética e hipnotizante, pero lo que realmente establece una conexión profunda y duradera con el público es su humildad genuina, su autenticidad palpable y, como veremos hoy, su profunda y conmovedora humanidad. El gesto al que nos referimos hoy no es una escena cuidadosamente coreografiada para una película, ni un acto planeado para los flashes de una alfombra roja. Es algo mucho más íntimo, algo que revela la verdadera esencia de este artista, la fibra de la que está hecho. Hemos estado siguiendo de cerca la trayectoria de Afra Mert, y como muchísimos de ustedes, nos hemos rendido ante la magia de su trabajo. Pero más allá de los personajes que da vida con maestría, hemos llegado a admirar profundamente al ser humano que se esconde tras el brillo de la fama. Y es precisamente esta faceta, la más humana y vulnerable, la que hoy queremos destacar y celebrar. Verán, a veces en medio de la vorágine de la fama, del torbellino de los aplausos y del éxito arrollador, es fácil caer en la tentación de perder de vista las raíces, de olvidar de dónde venimos, de quiénes fueron las personas que sembraron las semillas de nuestro camino. Sin embargo, existen personas que, a pesar de alcanzar las cimas más elevadas, mantienen un vínculo inquebrantable, un cordón umbilical con su pasado, con aquellas personas que fueron fundamentales en su desarrollo, en su formación, en su crecimiento, no solo como profesionales, sino como seres humanos. Y Afra Mert, por lo que hemos podido observar y descubrir, parece ser uno de esos seres excepcionales. El gesto en cuestión está intrínsecamente ligado a un evento o una situación muy específica que, al ser revelada al público, generó una ola inmensa de emoción, de admiración y de respeto. No se trata de un gesto grandilocuente, ni de una maniobra mediática cuidadosamente orquestada. Es algo que precisamente por su sencillez, por su autenticidad y por su profunda significación personal, impactó de tal manera que resonó en el corazón de innumerables personas, incluyéndonos a nosotros, quienes nos dedicamos a buscar y compartir estas historias que nos mueven. Este gesto es una manifestación pura de gratitud inmensa, un reconocimiento sincero y profundo a quienes creyeron en él, lo apoyaron y lo alentaron cuando las luces aún no brillaban tan intensamente sobre su carrera, cuando el camino era incierto y los desafíos abrumadores. Pensemos por un momento en la trayectoria de cualquier artista que admiramos. Detrás de cada gran éxito, de cada actuación memorable, de cada proyecto que nos deja sin aliento, hay innumerables horas de esfuerzo incansable, de sacrificio personal y, algo que a menudo se pasa por alto pero que es crucial, el apoyo incondicional de quienes creyeron en ellos desde el primer momento, incluso antes de que tuvieran la oportunidad de demostrar su valía al mundo. A menudo son los padres, los maestros que supieron ver el potencial oculto. Los amigos de la infancia que nos conocían antes de cualquier reconocimiento, esas personas que nos vieron crecer, que nos animaron a perseguir nuestros sueños, incluso cuando estos parecían inalcanzables, quiméricos.
Y este gesto de Afra Mert es, sin duda alguna, un claro y conmovedor homenaje a esas personas. Lo que hace que este gesto sea tan profundamente emotivo es que revela una humildad que, lamentablemente, no siempre se observa en figuras públicas de su calibre, en personas que han alcanzado un nivel tan alto de fama y reconocimiento. En un mundo que a veces parece priorizar la imagen, la superficialidad y el éxito a corto plazo por encima de todo, Afra Mert nos demuestra que los valores fundamentales, como la gratitud sincera, el respeto por las raíces y el reconocimiento de quienes nos forjaron, siguen siendo increíblemente importantes, pilares sobre los que se asienta una vida plena y exitosa en el sentido más profundo de la palabra. No se trata simplemente de una demostración pública de agradecimiento, de unas palabras bonitas dichas en una entrevista. Es una acción tangible, un acto que va más allá de las palabras, un acto que habla volúmenes sobre su carácter, sobre su integridad como persona. Si han estado siguiendo las noticias, las redes sociales y todo lo que rodea a Afra Mert Ramazan Demir, es posible que ya tengan una ligera idea de a qué nos referimos. Pero si aún no están al tanto, permítanme darles un poco más de contexto, sin desvelar por completo la sorpresa, para que puedan apreciar la magnitud de este acto. Este gesto tiene que ver con un regreso a sus orígenes, a un lugar específico, a un contexto o incluso, a una persona que marcó un antes y un después en su vida. No es solo una visita nostálgica, un simple paseo por los recuerdos de su infancia o juventud. Es una manifestación tangible de su agradecimiento más profundo, de su deseo genuino de honrar el pasado, de reconocer la deuda de gratitud que siente. Imaginen por un instante la emoción de esa persona o de esas personas al ver a alguien a quien ayudaron, a quien apoyaron en sus inicios, ahora triunfando a nivel mundial, pero que, a pesar de todo el éxito, no olvida de dónde vino, quiénes fueron sus pilares. Son ese tipo de escenas, cargadas de sinceridad y emoción, las que tienen el poder de conmovernos hasta las lágrimas. Este acto de Afra Mert nos recuerda una verdad fundamental, que el verdadero éxito no se mide únicamente por la fama o la riqueza material acumulada. El verdadero éxito reside en la capacidad de mantener nuestros valores fundamentales intactos, de preservar nuestras conexiones humanas, de no perder la esencia de quienes somos. Es un mensaje poderoso y necesario en un mundo que a menudo tiende a la individualización y al olvido. Nos enseña con una elocuencia silenciosa pero impactante que sin importar cuán alto lleguemos en la vida, cuán lejos alcancemos nuestras metas, siempre debemos recordar, honrar y agradecer a quienes nos tendieron la mano cuando más lo necesitábamos, a quienes nos dieron el impulso inicial, a quienes creyeron en nosotros cuando nosotros mismos dudábamos. Este tipo de historias son las que nos inspiran, las que reafirman nuestra fe en la bondad inherente del ser humano, las que nos demuestran que a pesar de las adversidades y las complejidades del mundo moderno, la gratitud y el amor siguen siendo fuerzas poderosas. Y ver a un actor tan joven, tan talentoso y en la cúspide de su carrera, exhibiendo tal madurez, tal humildad y tal profunda gratitud, es, sin duda alguna, algo digno de celebrar, de compartir y de admirar. El gesto en sí mismo puede ser íntimo, pero su impacto ha sido profundo, trascendiendo fronteras y resonando en personas de diversas culturas y orígenes. ¿Y cómo reaccionó el público ante este gesto? Pues, como era de esperar, la respuesta fue abrumadoramente positiva, una oleada de afecto y admiración. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de respeto y de ternura hacia Afra Mert. Muchos usuarios compartieron que este acto los había conmovido hasta las lágrimas, que les había devuelto la fe en la bondad humana y que, por este gesto, admiraban aún más al actor, no solo por su talento sino por su calidad humana. Se convirtió en un tema de conversación importante no solo entre sus fieles seguidores, sino también en círculos más amplios de la industria del entretenimiento, donde se aplaudió su ejemplo. Este evento, además de destacar la personalidad de Afra Mert, pone de relieve la importancia inestimable de la familia y de aquellas personas que nos brindan un apoyo incondicional a lo largo de nuestras vidas. En la trayectoria de cualquier persona exitosa, siempre existen figuras clave que estuvieron presentes en los momentos difíciles, que creyeron en ellos cuando nadie más lo hacía, que ofrecieron aliento y esperanza cuando el camino parecía oscuro. El gesto de Afra Mert es un reconocimiento sincero a esas figuras esenciales, un recordatorio tangible de que el amor familiar y el apoyo de los seres queridos son pilares fundamentales para cualquier logro significativo y duradero. Más allá de la admiración hacia Afra Mert, este gesto nos invita a una reflexión personal, a mirarnos a nosotros mismos y a nuestras propias vidas. ¿A quiénes debemos nuestro agradecimiento?
Hemos tomado el tiempo en medio de nuestras propias ocupaciones y desafíos para honrar a las personas que han sido importantes en nuestro camino. A veces en la vorágine de la rutina diaria, en la prisa del día a día, olvidamos expresar nuestra gratitud, ese sentimiento tan poderoso y sanador. Y este tipo de historias contadas por figuras públicas que admiramos, nos sirven como un recordatorio oportuno y necesario para detenernos y valorar. Estamos hablando, en esencia, de un acto de profunda humanidad, de un gesto que trasciende las pantallas de televisión, los escenarios y las cámaras. Es la demostración palpable de que detrás de la figura pública, del actor reconocido, hay un ser humano con valores sólidos, con sentimientos profundos y con una capacidad de amar y agradecer que emociona hasta la médula. Y eso, queridos amigos, es lo que les hará llorar, en el mejor sentido de la palabra. No es un llanto de tristeza, de pérdida, sino un llanto de pura emoción, de profunda admiración, de una esperanza renovada en la bondad del ser humano. Es el llanto que nos deja el corazón ligero, purificado por la belleza de un acto genuino. En resumen, lo que hemos explorado hoy es un hermoso, conmovedor y ejemplar gesto de Afra Mert Ramazan Demir. Un acto que revela su humildad genuina, su gratitud sincera y su profunda conexión con sus raíces, con su pasado y con las personas que fueron fundamentales en su camino. Este gesto, lejos de ser una simple anécdota pasajera, es un testimonio poderoso de la importancia de los valores humanos en un mundo que a menudo parece volverse cada vez más superficial. Nos enseña con una claridad cristalina que el verdadero éxito no reside en la cima de la fama, sino en la capacidad de mantener nuestra integridad, de ser fiel a uno mismo y, sobre todo, de nunca olvidar ni despreciar a quienes nos ayudaron a llegar a donde estamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir esta historia tan inspiradora con todos ustedes. Espero de corazón que les haya conmovido tanto como a mí, que les haya tocado el alma y les haya dejado una sonrisa de emoción. Me encantaría saber qué piensan sobre este maravilloso gesto de Afra Mert. ¿Los ha emocionado? ¿Han sentido esa misma emoción que nosotros? ¿Qué otras historias de gratitud admirable conocen que quieran compartir? Por favor, déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber su opinión, sus reflexiones. Y antes de que se vayan, no olviden, si disfrutaron de este vídeo y de la historia que hemos compartido, darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que pueda encontrar inspiración en estas palabras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir buscando y creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que estoy segura les cautivará. Hasta pronto.